Bueno, yo había visto comida callejera rara, pero unos mini dragones no había visto yo. Y miren estas de aquí, pan con helado. Miren cómo los tienen a los pobres cangrejos. Yo nunca he comido helado con pan de sándwich. A ver, voy. Aquí, amigos, hay un puesto callejero con estrella Michelin. O sea, aquí hasta la comida callejera es de las más tops del mundo. Wow, miren esto. Esto sí que es comida callejera de lujo. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, y estoy seguro que muchos de ustedes ya saben exactamente dónde nos encontramos porque han visto los episodios anteriores, y es que sí, estamos en Singapur, el país más rico de Asia, el más top de este continente. Pues aquí mismo estamos. Y en este video, como ustedes vieron en el título, vamos a estar conociendo la comida callejera en un país como este. A mí me llama muchísimo la atención saber cómo es la comida callejera en el país más rico de todo el continente. ¿Cómo será? Pues se van a sorprender, amigos, porque la comida callejera no está precisamente en la calle. Y es que son tan ricos que no pueden, pues simplemente dañar estos espacios que tenemos nosotros alrededor, estos espacios tan bonitos, tan arreglados, tan cuidados estéticamente, arquitectónicamente, con puestos de comida callejera, como los conocemos usualmente en cualquier otro país que visitamos. Así que ellos tuvieron una excelente idea de ubicarlos en un lugar para que se sintiera esa sensación de estar comiendo en la calle o de uno de estos puestos callejeros, pero que no dañara estéticamente la apariencia de la ciudad en las calles. Y es que ¿cómo vamos a dañar esta hermosura que todo está muy bien cuidado, todo está perfectamente en su lugar, con un puesto que quizás esté atravesado en medio de la acera o en medio de la calle, interrumpiendo el tráfico, interrumpiendo el paso de peatones? Así que ustedes ya van a ver entonces con qué salió la gente de Singapur. Y vean que estamos cada vez entrando más hacia donde están estos edificios hermosos, la parte más moderna, el centro financiero de la ciudad, para poder encontrar uno de estos lugares que está disponible para poder degustarnos de esa comida deliciosa, que ya tengo hambre, por cierto. Miren esto, ¿eh? ¡Qué espectáculo! Pero bueno, no nada más eso vamos a analizar en este video, o no nada más eso vamos a descubrir cómo son los lugares de comida callejera aquí, sino que también vamos a probar obviamente la comida, ver qué se consigue, el por qué se consigue ese tipo de comida, y también tenemos que pues visitar otros lugares. Porque justamente aquí en Singapur es un país tan rico que claro que la comida callejera también tenía que tener un nivel alto, salirse de lo estándar. Y es que aquí, amigos, hay un puesto callejero con estrella Michelin. O sea, aquí hasta la comida callejera es de las más tops del mundo. Estamos muy cerca del lugar y fíjense que tenemos edificios de bancos, de oficinas, de importantes empresas. Allá pues tenemos parte del río Singapur que les estuve mostrando en anteriores videos. Y justo al frente es que vamos a llegar al sitio de comida callejera en Singapur. Por cierto, en este video pues voy a incluir de visitar ese McDonald's que está allí después que probemos la comida callejera del otro lugar. Porque me han dicho que en el McDonald's venden una hamburguesa muy particular. ¿Qué tan particular? Lo vamos a descubrir a ver si es verdad. Ahora, miren esto. Estos son los alrededores justo de la entrada del lugar. Miren eso. ¿Ustedes se imaginan entonces cómo es la broma callejera? ¿Cómo es el lugar callejero? Pues miren, lo tenemos justo al entrar al lobby de este edificio y dice Market Street Hawker Center. Así que vamos a subir esas escaleras para que ustedes vean cómo ubicaron aquí la comida callejera. Wow, nada más miren la entrada, ¿eh? Fíjense que allí dice Market Street. Este lugar que vamos a estar visitando se encuentra entre la calle Chulia y la calle Market. Por si quieren venir, pues sepan exactamente dónde está. Miren qué clase de lugar de comida callejera. Vean esto. Ahora, hemos llegado bastante tarde, por eso es que hay algunos puestos vacíos. Son las 4 de la tarde, aquí la gente almuerza antes de las 3. Vamos a ver qué logramos conseguir, pero fíjense ustedes los alrededores. Fíjense que es un edificio cerrado con ventiladores,
muy moderno. Tenemos iluminación por todos lados. Tenemos aquí el letrero de bienvenida, Welcome to the Market Street Hawker Center. Tenemos mesas para poder pues sentarnos allí a degustar los platillos que querramos. Una mesa de madera muy bonita, además tienen numeración y todo, tienen un lugar para personas con alguna discapacidad para que tengan prioridad, tienen sus banquitos acá y todo este lugar de aquí, ¿verdad? Todo este lugar de aquí y toda aquella fila de allá también son mesas. Y los puestos pues los tenemos justo acá. Vamos a poder encontrar de todo tipo de comidas. Miren, lástima que, bueno, llegamos en un mal momento, pero fue el único lugar que tuvimos chance. Son jugos refrescantes de frutas. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí tenemos algunas sopas de pescado, de salmón, delicias del mar. Miren aquí cómo te ponen los cubiertos para que tú mismo los agarres. Tenemos los palillos, la cuchara para la sopa, los noodles y para tú echar tu salsa de soya o cualquier otra salsa que tengas disponible. Aquí pues tienes las bandejas. Vamos a ver qué más conseguimos. Ahamab Food Stall. Esto parece comida árabe, ¿verdad? Miren cómo te ponen allí los noodles. Miren cómo los agarran. Y esta pasta que es así, esta rara, que es como transparentosa. A ver, ¿qué más podemos conseguir por aquí? Tenemos bebidas. Oye, qué lástima que no hay más puestos abiertos. Lastimosamente hemos llegado tarde. Yo no sé si sea una mejor idea pues venir el día de mañana, porque lamentablemente pues no tenemos muchas opciones. Bueno, fíjense esto. Aquí tenemos para ustedes pues meter acá. Wow, miren esto. Para limpiar las bandejas, los cubiertos, los platos, los palillos, todo. Miren este sistema. Simplemente ustedes dejan acá pues la bandeja con las cosas y después esta maquinita pues la mete hacia allá y luego pues hace todo el proceso de lavar, limpiar. Wow, miren esto. Esto sí que es comida callejera de lujo. Yo creo que no hay mejor nombre para esto. Sin duda alguna, estas son las diferencias que hay de un país a otro simplemente con venir a comer comida callejera o la comida callejera versión Singapur. Fíjense estas máquinas, qué locura. Bueno, fíjense que también tenemos lavamanos aquí para lavarnos después de comer. Tenemos secador, un espejito aquí para sacarnos las cosas de los dientes. Ahora miren, debido a que llegamos tarde, yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a posponer esta comida para el día de mañana, venir temprano y conseguir la mayoría de los puestos abiertos para poderles mostrar pues casi todos, ¿no? Pero teniendo el McDonald's tan cerca y ese que sí que nos cierra, vamos a buscar entonces esa comida tan particular que tiene McDonald's, mientras que se hace el día siguiente y podemos venir a este sitio y almorzar como Dios manda. Ojo, yo no sé si lo del McDonald's va a ser un fail, pero yo averigüé por internet y hay una hamburguesa bastante peculiar. A algunos de ustedes seguro les va a gustar, porque hay un debate con otra comida que lleva ese ingrediente y que a muchos les gusta y a otros no. Vamos a ver. Ya se están imaginando de qué se pueda tratar la hamburguesa. Pero bueno, mientras que llegamos al McDonald's, ¿qué les va pareciendo el sistema que tienen aquí en Singapur con respecto a la comida callejera? ¿Verdad que no se lo esperaban de que estuviese en un lugar así, con esas características y todas esas comodidades? La verdad es que a mí me dejó loco, pero sin duda tenemos que probar la comida, a ver si la comida también es tan deliciosa como el lugar, como se ve el lugar, tan impresionante. Miren, aquí estamos llegando al McDonald's. Ustedes me dirán, pero vas a ir al McDonald's. Pero es que sí, hay que conocer esas curiosidades y en cada país cambian muchísimo. A ver, vamos a entrar. Vamos a ver si tienen las maquinitas estas, ok. Aquí hay una maquinita de estas. Entonces vamos a ver si conseguimos lo que buscamos. A ver, hamburguesas, burgers y ensaladas. Vamos a ver, Samurai Beef. No la veo, amigos. Yo creo que no existe. Popular cheeseburger, my spicy cheeseburger meal. No, amigos, es un total fail. No está por ningún lado. Lo que sí es que miren qué curioso. Aquí hay un pie que es de queso, o sea, queso crema. Dice Yuzu Cream Cheese Pie. O sea, es un pie de queso crema. Y también las papitas fritas son de algas. Ah, mira. Tienen como un topping de algas. Bueno, un total fail, amigos. No conseguí la hamburguesa que estaba buscando. La leí por internet, pero bueno, les comento. Leí que había una hamburguesa en McDonald's que tenía piña, que la vendían con piña. Me pareció súper raro y quise mostrárselas, enseñárselas. Pero debe ser que hubo un momento en que la tenían disponible, sí. Y al no venderse tal vez la quitan o no sé. Sí. Pero
Por eso les decía que es un ingrediente que causa polémica, por ejemplo, en las pizzas. Hay gente que a la pizza pues no le gusta la piña. O sea, a la gente no le da igual, la gente Sí. la odia o la ama. Sí, exacto. O la odias o la amas. Pero sí debo confesar que la probamos estando en Corea del Sur. Por primera vez probé pizza con piña Yo la había probado. y me gustó. Debo Es confesarlo. buena, es buena, a mí me gusta. Es buena. Tiene su toque. Bueno, a falta de comida tradicional o más típica, pues vinimos a una más americanizada. Pero miren qué lugar, miren, les los tenía que mostrar. Qué bonito está. Increíble, señores. Bueno, yo había visto comida callejera rara, pero unos mini dragones no había visto yo. Son lagartijas, pero miren cómo te las venden como en esas brochetas. Muy reseca. Wow, y miren estas de aquí. Estos son pulpos también. Pero esto sí que me impresionó. Esto yo no lo había visto en otro lado. Miren eso. Amigos, nuevo día, misma ropa, mismo objetivo. Comer en ese mercado de comida callejera aquí en Singapur. Ahora sí salimos más temprano, son las 1:40. Bueno, temprano, pero bueno, no pudimos hacerlo más temprano. Así que bueno, vamos a ir. De todas maneras es hasta las 3 de la tarde que están la mayoría de los negocios abiertos. Todavía debería de haber gente allí. Estamos como en la hora crucial de la comida. Esta es la hora crucial. Aquí justamente estamos pasando por una calle que está a nuestro hospedaje. Y todo esto son restaurantes de lado y lado. Ay. Y pues todo el mundo está comiendo realmente. Así que es buena hora, es buena hora. Angie, ¿preparada para comer hoy? Preparadísima. ¿Ya tienes hambre? Sí, ya tengo hambre y quiero probar qué cosas diferentes se pueden conseguir acá. Claro, eso sí, siempre influenciado con sus vecinos, pero igual me da curiosidad saber qué venden. Así es, siempre están influenciados por sus vecinos porque, bueno, Singapur ha estado en su historia involucrado con muchos otros países, ¿no? O muchos otros países han estado involucrados con Singapur. Así que la herencia de la comida china, malaya, india y todo esto, pues se nota. Pero bueno, vamos, ya estamos muy cerca. La verdad es que nos queda el lugar muy cerquita del hospedaje y apenas tan solo tenemos que caminar unos 5 minutitos. Esto está cerrado todo, creo, igual que ayer. Peor. Otro fail. Miren, este video está siendo difícil. Miren, todo está limpiándose. Yo creo que este es el día en que agarran para limpiar. No sé qué hacer. A la tercera va la vencida, no pasa nada. Igual hay otro lugar de comida callejera, podemos pasarnos a ver. Pero es que ya creo que no nos da chance porque son 1:44. El otro lugar está un pelín más lejos. Y si es así, yo creo que esto va a quedar para el lunes. Hoy es domingo. No lo tenía previsto de que los domingos estuviera cerrado. Bueno, nada. Otro día, nos vemos otro día. El video más Adiós. largo de la historia. Amigos, tercer día, diferente ropa, otra oportunidad. Dicen que la tercera es la vencida. Vamos a ver si es cierto. Pero para ello, para que nos salga diferente la cosa, ¿verdad? Vamos a hacer algo diferente. No vamos a ir al mismo sitio que estuvimos yendo los últimos 2 días, sino que vamos a ir a otro similar en otra ubicación en el Chinatown, porque ese en específico, ese lugar de comida callejera en específico, tiene el primer puesto de comida callejera al que le han otorgado una estrella Michelin. Ya yo les comenté, vamos a ir a comer allá entonces a ver si tenemos suerte de encontrarlo abierto, porque hasta las 3 de la tarde estaban abiertos la última vez que pasamos, que fue como a las 4 y pico de la tarde, y nos enteramos. ¿Lista y preparada? Súper preparada. Vamos a ver si tenemos suerte entonces para comer. Estamos esperando el bus que nos va a acercar allá para aprovechar el tiempo y tratar de llegar lo antes posible. Ha llegado nuestro autobús. Bueno, ya estamos caminando, estamos muy cerquita. Vamos a ver si tenemos suerte esta vez. Bueno, hay que estar claros que para comer en un restaurante de estrella Michelin aquí en Singapur, uno de los países más caros del mundo, miren, necesitaríamos mucho dinero y una reserva por lo menos de una semana, al menos, para comer en un restaurante de esos. Pero donde nosotros vamos a comer tiene estrella Michelin
y tan solo vamos a gastar, no sé, unos pocos dólares para poder experimentar lo que es un lugar que tenga una estrella Michelin. Así que vamos para allá porque ya llegamos, estamos justo aquí. Fíjense que también esto está dentro de una edificación, pero es comida callejera, es lo que se considera comida callejera aquí en Singapur. Miren, está aquí en este edificio que pues tiene muchos puestos también de ventas de cualquier tipo de cosas, desde ropa, zapatos, artesanías. Y como el patio de comidas, como también le conocen acá, está en la parte de arriba. Hoy sí hay movimiento, señores. Estamos creo que llegando en una buena hora todavía de comida. Mucha gente en el lugar. Y vámonos directamente al sitio que ya sé exactamente dónde estamos. Hay muchos puestos, como ustedes pueden ver, de diferentes tipos de comida. A mí me provoca también tomarme algo refrescante. Pero bueno, vamos al puesto que necesitamos. Vamos a ver si no hay cola de paso, que eso es otra cosa. Que pueda haber cola. ¿Será este? A ver. Creo que no, creo que es el siguiente. A ver, no, es el siguiente. Ya vi la bebida que me voy a tomar, un juguito de caña. Ah, sí, señor. Este es, señores. Oh, por Dios, miren la fila de gente que hay. Llegamos, amigos, este es el sitio. Miren toda la fila que hay, toda esta gente va a comer aquí. Bueno, miren, justamente el lugar es aquel de allá, ese puestico de la esquina, y toda esta gente está haciendo fila para comer precisamente allí. Miren, hay por lo menos como más de 20 personas haciendo fila en este momento. Y debo decirles que es el único puesto que tiene gente en la fila y un cartel que dice que abren desde las 10:30 de la mañana hasta que tengan todo vendido. Entonces, por más que estemos en la hora, ay, Dios, a cruzar los dedos para que haya comida para nosotros. Wow, espero que no se agote, que por lo menos aguante hasta que nosotros lleguemos. Bueno, mientras que esperamos, que va a ser una larga espera, creo yo, les cuento un poco la historia del lugar y de la persona que inició este negocio. Es un chef nacido en Malasia que abandonó la escuela a los 15 años para ayudar a sus padres. Y esto lo hizo en la granja familiar, pues cuidando los cerdos, las plantaciones y todo este tipo de cosas. Luego decidió que quería trabajar en la cocina a sus 20 años y se fue a Hong Kong para hacerlo. Las técnicas y recetas que aprendió en Hong Kong son la piedra angular del puesto de comida que montó en Singapur con su esposa Irene en el año 2009. Miren, todos los días hace su adobo secreto a base de salsa de soya al estilo cantonés desde cero, sin divulgar todos sus ingredientes, obviamente. Admite agregar raíces de angélica china, clavo, cilantro y anís estrellado. Pero ahora, ¿qué plato famoso vamos a comer exactamente aquí? Pues simplemente es un plato de arroz con pollo con salsa de soya. Para satisfacer la demanda de toda esta gente que está haciendo fila en este momento, pues el hombre marina 180 pollos durante la noche antes de estofarlos y colgarlos justamente aquí en el frente de su puesto antes de que abra el servicio. El arroz con que acompaña este pollo, amigos, lo fríe en grasa de pollo y lo hierve en caldo también de pollo. Y si bien vende fideos Charles C, costillas de cerdo y fideos harpón, el pollo, ese que ustedes ven allí, es el principal atractivo del puesto. Ahora miren allí la gran insignia de estrella Michelin. Y es que cuando los representantes de Michelin llamaron a Men en 2016 invitándolo a la cena de gala de la guía Michelin en Singapur, pensó que estaban bromeando. El representante de Michelin insistió en que el premio se otorgó por la comida y no por el lugar. Y con eso el puesto de Men se convirtió en el lugar con estrella Michelin más asequible del mundo. Fíjense que aquí tenemos varias cosas para tomar una vez que ordenemos. Tenemos aquí alguna salsita. Miren allí, esta debe ser picantosa, ambas seguramente. Tenemos también acá los envases para poder servir la salsa. Tenemos los cubiertos, palillos, cucharillas. La ausencia de cuchillo en este lado del mundo también se aprecia aquí en Singapur. Fíjense allí cómo cortan los pollos con una técnica bastante buena. Pero déjenme decirles que ese pollo se ve delicioso. Ahora, otra cosa a destacar, amigos, los precios. Fíjense allí, la comida más barata es este, que vale $2 de Singapur, que eso es menos de $1 estadounidense.
Y el que nosotros vamos a comprar, que nos recomendaron, es el número 5, es Char Siu Noodle. Ese es el que vamos a probar, o por lo menos vamos a comprar uno de esos, pero como que me hace ilusión comprarlo con arroz, entonces vamos a ver otras opciones. A ver, de todas maneras, esos valen unos $4 aproximadamente, que son menos de $3 estadounidenses. Imagínense ustedes lo barato. Y bueno, este tan solo es el primero, el que inició todo, pero ha abierto muchos otros. Hasta en Londres abrió uno y se hacían colas inmensas para que la gente probara la comida del puesto. Es impresionante lo que logró este hombre, miren. La estrella Michelin, la guía de estrella Michelin. Amigos, definitivamente ya me decidí. Yo voy a probar el plato pues que lo hizo famoso, y es ese primerito de allí, el que dice soya sauce chicken rice. Y a lo mejor me pido el que me recomendaron, el quinto, el char siu noodle, y Angie se come los noodles. Así que vamos a ver cómo está eso. Casi ocurre una tragedia, amigos, de que no podamos comprar el plato porque estoy seguro que no aceptan tarjeta. Miren, y tan solo nos quedan $8. 4 que yo tenía y 4 que tenía Angie. Así que solo nos van a sobrar 50 centavos de dólar de Singapur. Bueno, miren, para llegar al lugar tienen que venir al puesto número 126, que queda en el segundo piso del 355 aquí en Chinatown. No hay pele, está como a 2 cuadras del palacio aquí del Chinatown en Singapur. Y ha llegado nuestro turno después de unos 20 minutos aproximadamente esperando, así que se tienen que venir con paciencia. Miren, solo con efectivo. One soya sauce chicken. Yeah, one of these and one of the Char siu noodle. char siu noodle. Finish. Not for the chicken. Ah, solo tiene el de chicken. Ok. Miren, ya el que íbamos a probar, el char siu, que es con carne de cerdo, se agotó. Pero por lo menos tenemos suerte de que el que venimos a probar, no. Ah, ya sacaron el del señor. Sacando la cuenta. Ok. Thank you. Te lo muestran en una calculadora bien grandota. Gracias. Ok. Tenemos nuestra bandejita acá. Súper rápido, miren eso. Inmediatamente. El arroz con la soya, el pollo. Falta el de los noodles. Ahí están sacando ya los noodles. Miren, él fue el señor que nos recomendó el de cerdo, el de noodle de cerdo. Y está diciendo, bueno, se acabó. But it's spicy. No es spicy. Es muy amable el señor. Thank you. Mira que te echa ahí. ¿Cuál de estas? Sí, dice que no es spicy. Ok. Oh, miren, salsita. Vamos a probarla a ver qué tal. Un poquito para no perder. Entiendo que es para el pollito. Y ya debe de estar por salir nuestro plato. No, que se espere, que tenga paciencia. Thank you. Thank you. Bueno, ya aquí van nuestros platos. Oh, ¿dónde comemos? ¿Dónde comemos? Bueno, por aquel lado. A ver, esto sí que me llama la atención. Miren esto. Amigos, este plato tan simple, tan sencillo que ustedes ven aquí, es lo que volvió a este restaurante pues tan famoso. El arroz con soya y pollo. Aquí tengo presión porque se vino el señor a ver cómo me lo comía. A ver. No. A ver. Bueno, yo... Esto está siendo un poco bajo presión. A ver. Un poco del arroz con la soya. Buena pinta tiene, pero está difícil de agarrar todo. ¿No agarraste otro? A ver, así. Ok, voy. It's so good. Está muy bueno. El pollo tiene un saborcito como dulce. Por dentro está súper jugosito. No es seco para nada. La piel así súper lisita. Y el arroz hace como una mezcla de contraste en el sabor del pollo dulce con la soya y el arroz. Y está increíble. Yo voy a probar el arroz solo. Ay, señor, no trajo cubierta. Thank you. Thank you so much. Está divino. Ahora, la falta de cuchillo no importa porque te pican ya el pollo para que tú te lo comas sin necesidad del cuchillo. Pero miren esto. Queda súper blanquito el pollo. La piel queda con mucho sabor. Está increíble. Miren, pero ¿saben qué? Yo me voy a probar el de Angie un poquito. Ok. Hay que mezclarlo con... Ah, porque miren, tiene como una salsita aquí. Y hay que como que mezclarlo. Ok. Menos mal que tenemos aquí un local. Ok, vamos a echarle un pelín de esta salsa. A little.
Ok. Vamos a ver. La cosa va a ser. Just a little spicy. Just a little spicy, but it's so good. Está buenísimo. Súper suavecitos. El sabor está intenso. Yeah, it's so good. Y esto, el pollo creo que es el mismo. ¿Es el mismo pollo? Amigos, eso está divinísimo. Ok. No, está riquísimo. Súper recomendado. Vengan a comerlo, vengan a probarlo. Vale la pena. Con razón se llevó la estrella Michelin. Está delicioso. De verdad, delicioso. Buen provecho. Ah, miren, allí sí se la va a lanzar con los palillos. Pico un poquito, como dice Gabo. Pero le eché una mínima poquitica de salsa. Bueno, él me dijo que esa salsa no picaba, capaz y es la que ya está aquí incorporada, no sé. Exacto, puede ser. No, está rico, está muy rico. Con respecto a los noodles, que no suelen tener ningún sabor en ningún lado, tiene buen sabor. Ahora el pollito, pues que Gabo se lo disfrute. El señor tan amable nos está llevando a un cajero automático para sacar algo efectivo porque ya se nos acabó. Queríamos probar algún juguito, alguna cosa, pero necesitamos dinero. Entonces dijo, vengan, yo sé dónde hay uno. Y nos está llevando. Me dijo que era de aquí de Singapur. Hey, vean esta curiosidad. Esto es un sitio para tú comprar un algodón de azúcar, pero te lo hace automático. O sea, es una máquina que te lo hace. ¿Qué tal? Mira la chica. Ay, mire, y con formas y colores. Miren, ya comenzó a hacerse. Miren. O sea, y todo lo hace la máquina. ¡Qué cool! Es un brazo robótico ahí. ¡Qué cool! Miren eso. ¿Qué tal? Deberían echarle una limpiadita más seguido porque está todo caramelado. Sí, no se ve casi nada. Aquí todo es automatizado. Bueno, ha llegado el momento del postre y para ello vamos a comprar unos helados, pero bastante particulares que he visto y que la gente hace fila para comprarlos. Y a medida que hemos avanzado en la calle, pues hemos visto varios puestos que lo venden. Y es como una especie de helado, ¿verdad? Bien durito, bien frío. Lo pican como en un cuadro, ¿verdad? Y después, o te lo pueden dar con 2 galletas waffles o con un pan de sándwich, como que así, abrazando el helado. Vamos a ver qué tal está. One of blueberry with bread. Miren, hay todos estos sabores. Ya, miren. Thank you. Miren, esto es súper rápido. Esto no da chance ni de grabar mucho. Miren, aquí está mi pedazo de pan con helado y es rainbow. Miren, es en forma de... es con colores del arco iris. Ese ha sido el helado más rápido que he comprado en mi vida. A mí no me dio chance ni de saludar al señor, pero él ya me lo dio. Miren, te lo dan con una bolsa plástica porque el señor no toca el pan directamente, o por lo menos eso vimos. Pides el helado, te pican el cuadro de helado, bastante helado, y eso cuesta $2 de Singapur, este billetito. Claro que teníamos que probar algún postre y este pues me llamó la atención por lo que está solicitado. Miren, toda esta gente se está comiendo el helado. Yo nunca he comido helado con pan de sándwich. Bueno, la verdad es que aquí como que no lo consumen con mantequilla, ¿no? Hemos No. escuchado. Todo es con pan. A ver, voy. Sabe espectacular. Por la mezcla, porque el helado está bueno. Por todo. El helado está muy bueno. Y el pan, no sé, le da como cierto toque. ¿Han intentado comer helado con pan de sándwich? Inténtenlo, buenísimo. Está bueno. Buena esta. Bueno amigos, y hoy vamos a conocer otro lugar diferente de comida callejera, pero ya ustedes van a ver qué clase de lugar es. Miren los alrededores, ya estamos muy cerca, estamos a escasos 5 minutos caminando. A esta zona todavía no habíamos venido, o sea, hemos estado en esta zona, pero no en particular justo acá. La verdad, cada lugar es increíble, cada lugar es extraordinario, está muy bien cuidado además. Ya estamos muy cerquita, si no me equivoco, es eso que tenemos justo allí enfrente. Fíjense que es un antiguo edificio que utilizan ahora como un mercado de estos de comida callejera. Vamos a ver qué diferencias tienen con los que ya hemos visto hasta el momento. Y vean cómo ha quedado rodeado de todos estos edificios súper altos y el único bajito
y tradicional es ese de allí. Vamos a llegar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Miren, tenemos negocios por la parte de afuera. Tenemos mesas también explanadas acá. Y ya esta es como la entrada principal. Pero miren qué lugar. ¡Wow! De hermoso. ¡Qué locura! Miren, esto es como una pastelería, heladería. Ya vamos a estar pues viendo todo. Miren, hay mucha gente comiendo en este momento. ¡Wow! Es enorme. El lugar es enorme. Tenemos muchísimas opciones que escoger. Pero miren el sitio. O sea, vean el techo, qué bonito. Los detalles. Oh, está espectacular. Valía la pena muchísimo venir aquí. Miren, y este es el tipo de comida callejera que van a encontrar aquí en Singapur, al igual que los otros mercados que son un poco más sencillos, por así decirlo, más básicos. Porque, bueno, como está en este edificio antiguo, pues tiene este aspecto súper espectacular. Se parece un poco al mercado San Miguel en Madrid. Se parece un poco a ese mercado. No sé si coincidirán conmigo. Wow, ahora miren, vamos a ver qué opciones de comida tenemos, porque hay de todo. O sea, hay hamburguesas, hay comida china, hay comida tradicional. Pero en este momento la meta es conseguir el cangrejo, el famoso cangrejo típico de Singapur, que todavía no lo hemos probado y nos dijeron que teníamos que probarlo. Vamos a ver si lo encontramos. El platillo se llama chili crab, que es como cangrejo con chili. Y yo no sé si va a estar demasiado picante, yo no me llevo muy bien con el picante. Este tipo de comidas cuando las tengo que probar pues sufro muchísimo, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Si quieren venir a este mercado lo van a conseguir en la zona financiera de la ciudad de Singapur y se llama Lau Pa Sat. Fíjense que aquí pasa como en los otros lugares de comida callejera, que tienen estos lugares para tú dejar las bandejas y ya después se encarga un personal específicamente de limpiarlas todas, independientemente en el negocio que hayan comido. Pero todo tiene ese principio básico de que mantengan todo ordenado y mantengan todo limpio. Mira, hay una palomita aquí. Andamos buscando el King Crab, no sé si lo voy a conseguir aquí, pero me hacía ilusión mostrarles el lugar. Hay muchas opciones de comida. Pero como esa es tradicional de Singapur, no lo sé si lo vamos a conseguir en este mercado, aunque deberíamos, porque resulta que esto es un mercado tradicional, pero hay mucha comida extranjera. Vamos a encontrar comida mexicana. Miren, ahí tienen una que dice Los Patrones Mexican Street Food. Tienen burritos, tienen tacos. Por ejemplo, un burrito sale en $9 de Singapur de pollo. Y no es el único, porque justo aquí también tenemos otro, Mexican Cuisine. Tienen burritos, quesadillas, Mexican Bowl. Encontrar el lugar está justo a las afueras del mercado. Fíjense que está allí el chili crab y vean que lo tienen justo aquí. Miren cómo los tienen a los pobres cangrejos. Ay, los meten en una jaula. Miren, los tienen en esta cava, vivos, amarrados. Ay. Y luego los vienen y los meten en esta jaulita aquí. Y allí los almacenan. Bueno, miren, el chili crab aquí cuesta de entre 50 a 65 dólares. Los cangrejos son enormes, pero viendo al pobre cangrejo vivo, yo me estoy volviendo un poco como Angie, de que cuando está el animal así, como que me da cosa comerlo. Sí, porque lo matarían para ti nada más. O sea, es que claro, toda la comida la matan para uno, pero en específico van a matar a ese pobre animalito por mí. Igualmente no está abierto ahorita. Abre más tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, algo así me dijeron. Así que yo no sé si voy a pasar de esta comida. Es un plato típico de Singapur. La idea es como mostrarles los platos típicos, ¿verdad? Pero ya se los mostré vivo. No se los mostré preparado. Pero les puedo explicar cómo lo preparan. No, y ahí aparece en la fotografía, el cangrejo en la vida real es como marroncito verdoso. Y en la foto parecía rojo intenso. O sea, eso debe picar muchísimo. Sí, y la verdad es que, como les digo, yo no me llevo muy bien con el picante. Para su elaboración se suelen usar cangrejos de manglares o cangrejos de barro, también conocidos, salteados en una salsa agridulce hecha con tomate y chili. El señor sigue ahí metiendo sus cangrejitos de la cava a la jaula. La verdad es que me da un poco de dolor ver a los animalitos que pasen de un lado a otro, todos amarrados y ahí hacinados. Es un plato delicioso, muchos de ustedes lo disfrutarán. Y pues bueno, quien les guste la comida del mar y quiera probar algo típico de Singapur, pues puede venir a este mercado
a este puesto de acá y se deleita con ese manjar. Yo de verdad voy a pasar, lo siento mucho, de verdad que me ha costado muchísimo probar la comida callejera y la comida así exótica de Asia, porque la verdad es que, no sé, es como muy diferente, o sea, la forma en que la tienen exhibida, tienen al animal vivo allí y lo cocinan especialmente para ti, entonces como que te causa más shock que tú vayas a un restaurante que no ves la preparación. Sé que suena un poco hipócrita, pero la verdad es que da un poco de shock y poco a poco he ido como dejando de comer ciertas cosas. No sé, estoy como en un proceso raro, pero no sé, solamente me queda pedirles unas disculpas por no probar el plato. Hice todo el esfuerzo de venir y tal, pero no sabía que me iba a encontrar con esa situación. Pero bueno, tienen ese dato allí por si quieren probar comida callejera de Singapur, ya saben a dónde ir. Miren amigos, aquí lo particular de esto es que fíjense que dice non halal. Esto significa que aquí vas a poner las bandejas de la comida que normalmente nosotros usamos, que contiene cualquier tipo de carne animal. Y de este lado vamos a encontrar la que dice halal, que eso significa que es cuando no presentan en su composición ingredientes o sustancias provenientes de animales que están prohibidas en el Corán. Miren, otra comida muy común aquí en Singapur, no es tan callejera, aunque sí se consiguen puestos que están como a pie de calle, son estos tipos de rodajas y piezas de carne, ¿ok? Fíjense, es satay. Fíjense como las diferentes presentaciones que la venden en cuadrados grandes, redondos tipo hamburguesa, o así en picaditas, así, o en tiritas. La verdad es un poco rara de ver. Porque se ve como dulce, o sea, sí, parece más bien como una mermelada de guayaba. Es rarísimo, pues exacto, resulta que es puerco. Exacto, es carne de puerco. Y pues no lo sé, todavía estoy pensándolo si probarlo o no, pero esto es algo también súper típico y te lo venden en este tipo de negocios especializados solo en vender esto. O sea, fíjense que toda la exhibición es eso, exacto. Parece como una carnicería de satay. Y fíjense que también te las venden así ya empaquetadas, por si te las quieres llevar, sí. Pero estas son de pollo, estas son de carne y hay diferentes. Esta tiene picante, esta es de cerdo. Bueno, lo que sí les puedo decir es que no es nada barato. Estoy viendo la más económica, aquí está en 45 el paquete. Sí, o sea, no es nada económico, además que ya de por sí aquí en Singapur todo es costosísimo. Miren cómo luce cada paquetito. Bueno amigos, y nos vamos con un muy buen sabor de boca de este lugar porque eso estaba delicioso. Y puedo decir, o podemos decir, sí, que hemos comido en un lugar con estrella Michelin. La primera vez que comemos en un lugar con estrella Michelin. Y súper barato. Y súper barato. Y creo que esa fue una de las razones por las cuales lo pudimos hacer. Yo no sé realmente cuánto cuesta un restaurante de estrella Michelin así súper lujoso y súper top. La verdad no tengo ni idea, nunca he ido a uno. Esperemos que en alguna otra oportunidad o el siguiente con estrella Michelin que probemos sea de estos ya de lujo. Ya tenemos la versión barata y poco común. Quisiéramos que nos dejen en los comentarios qué fue lo que más les llamó su atención de lo que vieron en el video de hoy. Si tenían idea de que existiese un lugar como este con estrella Michelin, porque yo no tenía ni idea. La verdad es que no. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba video nuevo. En la descripción del video van a tener el canal de Angie que les está subiendo contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle en cada momento en el que estamos en los lugares, nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. La mía Angelina acá. Así que amigos, desde aquí, habiendo comido comida callejera única con estrella Michelin en Singapur, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.